Ya está aquí la versión 5.6 de Genshin Impact, y con ello nuevos personajes, nuevos jefes difíciles de derrotar, hasta la confirmación de un futuro personaje que podría poner en peligro tus protogemas. Así que ponte cómodo porque en este video vamos a ver todas las novedades que nos ha traído esta nueva versión para que no te pierdas de absolutamente nada. Recuerda dejar un me gusta al video y suscribirte, ya que así me apoyas muchísimo. Y una vez dicho esto, comencemos con el video de hoy. Pero antes de comenzar con el video, recuerda que con Eneba puedes conseguir juegos a un precio más barato y de manera segura. Y si además juegas Honkai Star Rail y Wuthering Waves, puedes conseguir cristales y lunitas a un mejor precio. Y encima te regresan el 30% como cashback para que puedas gastarlo en lo que quieras. Tan solo debes colocar tu número de usuario o UID y tu servidor. Con esto, Eneba te ofrecerá muchos métodos de pago para que escojas el de tu preferencia, y para ello solo debes hacer clic en los enlaces que te estoy dejando en la descripción, ya que con ello obtendrás todos estos beneficios al mismo tiempo que me estás apoyando para crear más contenido. Una vez más, muchas gracias a Eneba por patrocinar el canal, y ahora sí, continuemos con el video. Y vamos a comenzar con el recordatorio de toda la vida. No olviden irse directamente al correo, ya que por mantenimiento y corrección de errores nos esperan 600 protogemas que nos servirán para sacar Escoffier o quién sabe, seguir ahorrando para un personaje futuro. Pero hablemos ahora de los dos personajes nuevos que están actualmente en los banners de esta versión, Ifa y Escoffier. Ifa es un personaje que se tiene que jugar en campo, hace daño, cura, aumenta las reacciones de torbellino y electrocargado y está divertido de jugar sinceramente. Y para la exploración será increíble ya que es cómodo de controlar. Y por otro lado tenemos a Escoffier, un personaje que hace daño, cura, pero lo interesante de ella es que baja las resistencias crío e hidro de todos los enemigos, haciendo que tu DPS crío pueda salir a relucir nuevamente. También es cierto que los DPS hidro en composiciones de permafrost pueden brillar, como Nubile, Tartaglia o Ayato, por dar un ejemplo. Sin embargo, se nota mucho que su kit y sus constelaciones quieren revivir a los DPS crío. Es un personaje de soporte sumamente importante y, aunque no juegues con personajes meta, será divertido de probar con otros personajes como Layla, Rosaria, Charlotte, Xinkyu y demás. De todas formas, es un personaje que tiene amplio rango de mejora a futuro, sobre todo por Skirk, de la cual hablaremos más adelante. Y así como tenemos nuevos personajes, también tenemos nuevas armas, empezando por el arma de Escoffier, un arma que da mucho daño crítico, reforzando el hecho de que, aunque Escoffier sea un gran personaje de soporte, tiene un daño considerable. De hecho, bien armada puede ser ella quien haga la mayor parte del daño, ya que muchos olvidan que cuando ella baja resistencias crío, obviamente ella también pasará a hacer mucho más daño. Y aunque sea bueno todo esto, como consejo personal, no recomiendo ir a por su arma, sobre todo si eres un jugador free to play, ya que realmente no lo necesitas. Lo que realmente queremos de Escoffier es que baje resistencias y que cure bien para que funcione con Furina, así que una buena lanza de Favonius será lo mejor. Pero para más detalles, ya tendremos próximamente una buena guía de Escoffier para jugadores casuales y principiantes, así que espéralo. También tenemos otra arma nueva que llegará con el evento principal, y es que nos regalarán un arma algo peculiar, Cadencia de la Soledad. Nos da vida porcentual y hasta aquí es interesante, porque probablemente estés pensando en Yelan. Sin embargo, déjame decirte que lo interesante también termina ahí. La pasiva dice lo siguiente: al golpear a un enemigo inflige en su ubicación daño en área en una cantidad equivalente al 40% de la vida máxima. Supongo que si recién comienzas a jugar te puede servir mucho, pero después no tanto. Tiene una pasiva como esas armas del inicio del juego que nadie usa, aunque de todas maneras haré pruebas cuando salga para ver si de milagro ese daño que causa vale la pena. Tenemos nueva misión de Arconte, pero esta vez nos vamos de Natlan para dirigirnos a Mondstadt. Aquí nos encontraremos con caras conocidas y estaremos presentes en lo que parece ser el juicio contra Albedo. Así que aprovechemos, ya que pocas veces se dan estas situaciones donde regresamos a casa, sobre todo después de tantos años. Recuerden que según el tráiler es probable que tengamos información de Venti, Barca y Alice, siendo estos dos últimos personajes muy misteriosos aún a día de hoy.
así que estoy seguro que esta misión no nos decepcionará. También tenemos una nueva misión legendaria, Delicatessen, la misión legendaria de Scofier, misión que servirá para presentarnos y desarrollar mejor al personaje nuevo de la versión, así como también servirá para enamorarnos de ella como siempre hacen, y poner en riesgo nuestras protogemas. Y hablando de eso, no se olviden que tras completar su misión legendaria podremos conseguir 60 protogemas extra, además de los materiales necesarios para subirla al nivel 60. Así que si la tienen o van a por ella, apresúrense porque solamente tienen menos de 20 días para obtener estas recompensas. No nos olvidemos también que pronto llegará el evento principal de esta versión, así que por lo visto tenemos mucho contenido. Es aquí donde nos regalarán el arco de 4 estrellas que mencioné anteriormente, y así como hay evento principal, tendremos 3 eventos más durante esta versión. Así que atentos porque es una buena manera de poder conseguir protogemas, sobre todo en esta versión donde no tenemos mapa nuevo. Ahora vayamos a los desafíos nuevos que nos ofrece la 5.6. Tenemos nuevo jefe semanal, el cual se puede vencer fácilmente con la reacción de permafrost, además de otras mecánicas interesantes a las cuales deberías prestar atención si se te dificulta mucho. En mi caso, no te voy a mentir, no fui con permafrost y terminé derrotándolo a fuerza bruta. De todas maneras, la escenografía, el diseño y todo está increíble y me resultó divertido de jugar. Por otro lado, tenemos en Natlan una nueva ubicación, entre muchas comillas, ya que se ha desbloqueado una pequeña isla con un punto de teletransporte donde al llegar nos encontraremos a un nuevo enemigo de los que tanto dolores de cabeza nos da. En el mundo abierto parece fácil y realmente lo es, aunque si no, prueba con las reacciones de congelado para derrotarlo fácilmente. Eso sí, es muy probable que cuando este enemigo llegue al abismo tenga millones de vida y conozcamos realmente lo aterrador que puede llegar a ser. Así que mucho ojo, y yo recomendaría ir practicando las mecánicas que nos dan para derrotarlo. Que por cierto, si no sabes cómo llegar a la isla, hay muchas maneras. Podemos usar a Furina para correr constantemente sobre el agua, podemos usar a Mabuika e ir intercambiando con Ororón, Kinich, Citlali o Chasca, todo esto en el aire obviamente, o podríamos simplemente usar la manera fácil, dirigirnos a esta parte del mapa del volcán, transformarnos en un cojolosaurio e ir nadando tranquilamente guiándonos de las partículas de flojisto que hay por todo el camino para no perder velocidad. Ahora toca irnos al Teatro Fantasía, donde hay algunos cambios actualmente y otras que vendrán a futuro. Ahora mismo tenemos una vista más detallada de las bendiciones rutilantes que vayamos escogiendo durante todo el trayecto, algo que nos facilita mucho a la hora de poder escoger las siguientes bendiciones o simplemente para echar un vistazo a nuestras elecciones. Además, está todo perfectamente explicado, algo que aplaudo mucho a Genshin Impact, ya que se agradece realmente la facilidad con la que se pueden entender habilidades, talentos y efectos en general. A partir del 1 de junio, con el reinicio del Teatro Fantasía, ahora podremos obtener recompensas según la cantidad de estrellas que consigamos. Con 3 estrellas conseguiremos 8 botellas pequeñas de experiencia para artefactos. Con 6 estrellas conseguiremos una resina efímera. Y con 9 estrellas conseguiremos una escarcha bendita, algo que desde mi punto de vista es la única recompensa que vale la pena. Esto claramente será algo que disfrutaremos quienes podemos pasarnos todo el contenido del juego. Y lo entiendo, ya que es obvio que nos den una buena recompensa a las personas que podemos pasarnos todo en máxima dificultad. Sin embargo, 8 botellitas azules de experiencia y una sola resina efímera me parece demasiado poco para las personas que no pueden conseguir más estrellas. Eso solo hace que las personas que ya de por sí no pueden pasarse el juego o siquiera entrar por falta de personajes ni siquiera lo intenten, ya que las recompensas no valen la pena. Y ya que hablamos del reinicio del Teatro Fantasía del 1 de junio, los elementos seleccionados para esta vez serán Electro, Crío y Dendro, así que tienen tiempo para ir subiendo de nivel a sus personajes de estos elementos al nivel 70 como mínimo para que puedan ingresar a este endgame. Además, podemos confirmar que la reacción de Dendro con Crío forma parte de las bendiciones rutilantes del Teatro Fantasía. Creo que era muy obvio, pero siempre hay esperanzas de tener reacciones nuevas en el juego general. Ahora hablemos de las novedades que tendremos en el próximo abismo que empieza el 16 de mayo. En el nivel 11 ahora nos darán 60% de bono de daño Crío y de daño Dendro. Claramente era de esperarse un buffo a los personajes Crío. Al Dendro no me lo esperaba, pero recordé que viene Kinich en la segunda mitad de versión, por lo tanto van a querer buffarlo también. De hecho, en el nivel 12 nos dan un 75% de aumento de
de daño en la habilidad elemental Crío, esto claramente para Scofier, y en la segunda mitad nos dan lo mismo pero con la habilidad elemental Dendro, así que preparen a sus Kinich para poder pasarse todo el contenido del próximo abismo que viene fuerte. Pero esto no es todo, ya que tenemos información oficial del abismo del día 16 de junio y es que nos revela cosas interesantes. En el nivel 11 nos siguen dando bono de daño Crío, pero también bono de daño Pyro, muy probablemente por Mabuika. Quién sabe, y tenemos rerun de ella en la 5.7. Además, en el nivel 12 tenemos en la primera mitad un bufo que dice: cuando la energía elemental del personaje esté a 0, el daño infligido aumentará en un 75%. Por el momento, esto solo le sirve a Mabuika, quien es un personaje que no posee energía elemental, aunque se rumorea que Skirk será igual. Sin embargo, en la segunda mitad nos dicen que el daño crío del ataque normal del personaje aumenta en un 75%. Aquí quien sale beneficiado es Wriothesley, por ejemplo, pero parece que Skirk también. Posiblemente la primera mitad sea de Mabuika y la segunda mitad de Skirk, pero ya veremos luego. Y ahora hagamos un repaso rápido a todas las mejoras que se nos han podido pasar desapercibido. Al seleccionar un dominio en el mapa nos mostrará solamente las recompensas de la dificultad más alta. No es nada del otro mundo, pero está hecho, creo yo, para que sea más limpia la interfaz. También ahora podemos seleccionar y borrar en bloques las etiquetas que tengamos puestas en el mapa, algo que seguramente le sea útil a mucha gente. Ahora la brújula busca tesoros también nos mostrará los tesoros de mora, pero esto solo pasará luego de tener cierto porcentaje de exploración en los mapas. Imagino que será luego de un 80 o 90%. Esto es ideal para conseguir más recursos. También la brújula puede mostrarnos las ubicaciones secretas de las tribus de Natlan y así conseguir los anillos de obsidiana. Los desafíos tribales también podrán ser encontrados gracias a la nueva actualización de la brújula busca tesoros. En la interfaz de sintetizar han mejorado muchas cosas para que sea más fácil poder armar a nuestros personajes. Cuando lo pruebes verás que es mucho más intuitivo y fácil de acceder a todos tus personajes. Cuando seleccionemos un personaje en la guía de mejora, ahora podremos saber en todo momento cuántos materiales nos faltan para alcanzar la mejora deseada. Esto nos sirve tanto al recolectar materiales de ascensión como materiales soltados por los enemigos. Y si además ya podemos conseguir los materiales necesarios sintetizándolos, el juego nos avisará para ya no seguir recolectando más, algo que se agradece muchísimo, y si eres alguien nuevo deberías ya empezar a utilizar esta función. Después de todo, esto no existía en nuestros tiempos. Si vamos a la pestaña dominio del manual del aventurero, nos daremos cuenta que ahora aparecen todos los tipos de dominio al lado izquierdo, uno por uno. Ya no es necesario tener que seleccionarlos manualmente. Ahora las habilidades, talentos y constelaciones de los personajes están muy detallados y explicados. Lamentablemente esto solo sucederá con los personajes nuevos en adelante. Esperemos que puedan implementar este cambio con todos los personajes desde el inicio del juego. Y para terminar, no olviden que ya pueden obtener otra escarcha bendita con el redactador. Siempre es bueno recordarlo para que no se nos vaya a pasar. Y como lo prometí, hablaré un poco de Skirk, y es que actualmente está en inicio la beta de la 5.7 y ya hay muchos leaks de este personaje. Obviamente no mostraré imágenes de leaks acá, pero sí puedo decirles que se ve increíble y para el mal de muchos es Crío. De todas maneras es obvio que Scofier ha llegado para convertirse en el soporte dedicado de Skirk, así que si pueden permitirse ir a por ambas, háganlo. Aunque de todas maneras si tienen un Kazuha, una Silonen y demás, seguramente le sacarán buen provecho de todas maneras. Así que piensen bien por quién tirar, por quién ahorrar y así se pueden evitar muchos problemas a futuro. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y puedan apoyar este contenido ya que estoy decidido a repetir esto en cada versión para que estén actualizados con todas las novedades del juego. No olviden suscribirse al canal y dejar un buen me gusta. Yo me despido hasta un próximo video, adiós.